empezar. Entonces, me dicen si se ve. Ya se ve la presentación. Entonces, bienvenidos al curso de nuevo. El virus es la clase es acerca del coronavirus, una mirada médica y epidemiológica. Yo soy Miguel Andrés Alba, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional, séptima matrícula. Y tengan en cuenta que yo no soy profesional en esto. Muchas de sus preguntas puede que no las sepa contestar, espero que sí. Pero como dije, cualquier duda que no les pueda contestar o que no pueda contestar de forma corta, se dará una clase después para despejar todas las preguntas que puedan tener. Entonces, empezaremos esta primera clase con las bases fisiológicas, patológicas, médicas que necesitamos para poder entender el coronavirus. Antes de poder hablar de coronavirus, de virus, de todo eso, tenemos que estudiar qué es una epidemia, qué es un virus y, digamos, la fisiología y la patología del cuerpo humano. Empezando con esta cita, un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias. Esta cita es interesante porque sí es muy cierto que hay muchas enfermedades causadas por virus y muchas de ellas son de las peores infecciones que un humano puede tener. Sin embargo, la mayor parte de los virus que existen no infectan a humanos. Incluso, la mayor parte de los virus que existen no infectan animales. Muchos virus infectan plantas, organismos unicelulares, y solo es una pequeña porción que infecta animales y otra muy pequeña porción de eso que pueden infectar humanos. Y aún así, de esa pequeña porción que puede infectar a un humano, muy pocos en comparación pueden generar una enfermedad en el humano. Eh, Algunos conceptos básicos. Tenemos que explicar qué es un virus, las diferencias entre una epidemia y una pandemia, qué es el coronavirus, y la fisiología, fisiopatología y patología del cuerpo humano. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es un agente patológico, un agente infeccioso. Eh, es un agente infeccioso. Sin embargo, un virus no está vivo. Un virus no es lo mismo que una bacteria o un parásito que entre a tu cuerpo. Un virus no come, no respira, no se reproduce por sí mismo. No es capaz de reproducirse por sí mismo, por tanto, no está vivo. Uno puede tomar un virus más como
un androide biológico o como un robot que necesita de otros organismos, bueno, de organismos para poder reproducirse. Asimismo, es el agente infectante más pequeño que existe. Los virus son mucho más pequeños que una bacteria, que un protozoo, que un parásito, porque dependen de ellos. ¿Cómo infecta un virus? La mayoría de los virus, la mayoría de los virus infectan por medio de meter su material genético en las células, de una forma u otra. No sé si ve mi cursor. Aquí estos virus azulitos que están ahí, ellos se ponen en el epitelio de la célula y sueltan su material genético desde ahí. Mientras que otros, por ejemplo, los dos que tenemos aquí abajo, entran directamente a la célula, se desanudan y liberan su material genético dentro de una célula. No sé si se ve mi cursor. Creo que como ya habíamos mencionado, se diferencia una bacteria en que no está vivo. El virus no tiene una pared celular, no tiene organelos, no tiene, no se guía por quimiotaxis ni nada. El virus básicamente, es una cubierta de proteínas con material genético dentro. Es decir, es como si tú cogieras ADN y lo metieras dentro de una cápsula de vidrio o algo y te la comieras. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero analogía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un brote, una epidemia y una pandemia? Eh, el brote está limitado dentro de un área geográfica bastante pequeña, primero que todo, y no produce muchos casos. E incluso se puede definir también como que el ratio de infección no es lo suficientemente grande para seguirse reproduciendo durante mucho tiempo. Tal forma que puede haber un brote de cólera, por ejemplo, en una población porque el agua está infectada. Sin embargo, es solamente un brote en ese pueblo, en esa parte donde el agua está infectada. Una epidemia ya implica un nivel mayor de infección. Es ya cuando el brote se extiende más hacia un área geográfica más grande y y se empieza a extender, se puede incluso extender fuera de un país. Y ya una pandemia es básicamente una epidemia que ya salió de control. Ya la infectividad es demasiado grande, infecta a varios continentes y además es una parte muy importante. Las nuevas infecciones ya no son, ya no son transmitidas de persona a persona, sino que son infecciones endémicas, es decir, las personas mismas de un mismo, la persona que infecta llega a un lugar y empieza a infectar a los demás dentro de dentro de un diferente, dentro de una diferente área de la que es originaria. No sé si aquí este es un mapa de la World Health Organization acerca del coronavirus. Como podemos ver, el, Estados Unidos es el que tiene más casos actualmente y más muertes por caso, mientras que los demás países ya están reduciendo, excepto América Latina. América Latina sigue ligeramente en aumento. Entonces, esto es un coronavirus. El coronavirus se llama coronavirus. Bueno, primero que todo, los virus se clasifican, la taxonomía de los virus, la taxonomía morfológica, eh, se hace gracias a cómo se ven los virus o a las características morfológicas que tienen los virus.
En el caso del coronavirus se llama coronavirus porque estas cubitas rojas que vemos acá, que son glicoproteínas, eh, cuando se ve en una visión plana, en una visión 2D, se ve como si el virus tuviera una corona de glucoproteínas. Por eso se llama coronavirus. Los investigadores son muy perezosos poniendo nombres. La diferencia entre fisiología y patología. La fisiología contra la patología es básicamente la normalidad contra la anormalidad en cualquier animal. En cualquier animal, la fisiología, bueno, en cualquier ser vivo, mejor dicho. La fisiología es lo que normalmente hace el animal para sobrevivir. La fisiología es respirar, es comer, es reproducirse. Mientras que la patología es cualquier cosa que haga que esa fisiología sea cambiada o se vea comprometida. Todos los animales o todos los seres vivos, para tener una fisiología, eh, todos los seres vivos tenemos una fisiología que mantiene una homeostasis. Eh, una, pero la homeostasis no significa que el organismo se quede quieto. Si el organismo se quedara quieto fisiológicamente, nos moriríamos, porque si nos quedáramos quietos no estaríamos respirando, no estaríamos comiendo, no estaríamos excretando, reproduciéndonos. La homeostasis es más un ciclo, un proceso, un sistema que se va moviendo y va haciendo que todo funcione de acuerdo a, que todo funcione entre sí como los mecanismos de una máquina. Esa máquina no para, esa máquina tiene engranajes que van moviendo unos a otros para que todo el organismo funcione. Las formas en las que esta reacciona a los estímulos también es parte de la fisiología y de la patología. Si reaccionan correctamente es fisiología, si reaccionan incorrectamente es patología. Principios básicos de anatomía. A ver, sí. Entonces, estos son los ejes del cuerpo y la posición anatómica. La posición anatómica, los ejes del cuerpo. El cuerpo, cuando nosotros vemos el cuerpo en posición anatómica, lo estamos viendo desde una vista anterior. Anterior quiere decir ante el cuerpo, lo estamos viendo de frente. Eh, el cuerpo los planos son coronar, cuando se hace una corona, es decir, si ven la imagen, el plano coronal es el azul, el plano sagital es el rosado, el, pla- el eje vertical es el que pasa directamente por el centro de todo el cuerpo, antero-posterior es el que pasa por el plano transversal y el eje transversal es el que pasa eh, hacia el plano coronal. Esto no lo vamos a necesitar mucho, pero es importante saber más o menos cómo ubicarnos. Porque cuando nosotros hablemos de pulmón derecho, pulmón izquierdo, lo haremos guiándonos por la posición atómica y por los planos. Esto es nuestro sistema óseo, esto no lo vamos a utilizar mucho en este momento. Lo más importante que vamos a ver acá es la caja torácica y el cuello. La caja torácica que tiene de 12 a 13 costillas. El esternón, aquí es que no sé si se ve mi cursor. ¿Mi cursor se está viendo? La caja torácica, esto acá es el manubrio del esternón y acá está la apófisis sifoides. La caja torácica sirve básicamente para proteger los órganos que están en el tórax, que son los pulmones y el corazón, los vasos sanguíneos y todos los nervios y vasos linfáticos que pasan por acá, básicamente.
Bueno, la columna la veremos luego cuando estemos tratando diagnóstico nervioso. Esta parte es muy importante. Esta es la cavidad orofaringea y la cavidad nasal. Aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la faringe, que es la que une la cavidad nasal con la cavidad orofaringea, la laringe, que es por donde va el aire cuando nosotros respiramos, y el esófago, que es por donde va la comida cuando nosotros nos alimentamos. Estas dos, la laringe y el esófago, están separadas por esta, que es la epiglotis. Cuando nosotros tragamos, comemos algo, la epiglotis se abre para dejar pasar la comida al esófago. Cuando nosotros estamos respirando, la epiglotis se cierra y lo que pasa es el aire a la laringe. Cuando nosotros estamos comiendo y nos atragantamos o algo y se nos va la comida al laringe es porque no cerramos bien la epiglotis. Bajando por la laringe, llegamos al tracto respiratorio inferior, llegamos a la tráquea, que, que es un tubo lleno de cartílagos que sirven los cartílagos sirven para darle solidez estructural, que se divide acá en la carina, en los bronquios primarios, que luego se van a dividir en bronquiolos secundarios, y todo eso, en el árbol bronquial, que van a los pulmones. Entonces, tomando en cuenta la posición anatómica, este es el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Ambos pulmones están divididos en lóbulos. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo está dividido en 2 lóbulos. Esta división no es arbitraria. Literalmente, un pulmón tiene esas divisiones. Anatómicamente tiene esas divisiones, no es que se las hayamos inventado nosotros los médicos. Y el pulmón izquierdo tiene esta escotadura porque aquí va el corazón. Si no tuviera esta escotadura, simplemente cada vez que respiráramos estaríamos comprimiendo el corazón. Aquí lo más importante que vamos a ver es que en cada lóbulo se divide el árbol bronquial. El árbol bronquial derecho obviamente tiene 3 divisiones, lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo solamente tiene 2, lóbulo superior y lóbulo inferior. Además, el pulmón izquierdo tiene esto, que es la língula, que pues, a veces en algunas patologías se afecta más que lo que podría ser los lóbulos del derecho. El coronavirus, voy adelantando, el coronavirus es un virus respiratorio que va a afectar a los bronquios y a los alvéolos que están dentro de los lóbulos. Cuando nosotros tomamos una radiografía o tomamos una imagen en general, nosotros tenemos que saber en qué lóbulo está el daño para saber primero qué enfermedad es y en qué parte está para poder hacer un buen tratamiento. A ver. Entonces, esta es la caja torácica. Aquí abajo tenemos el diafragma, que es lo que separa la caja torácica del abdomen, y también es un músculo. Este músculo ayuda en el proceso respiratorio cuando nosotros estamos inspirando y expirando. Si el diafragma se rompe, pueden pasar cosas como que la presión de la caja torácica y del abdomen se descompense, también que los órganos abdominales suban a la caja torácica, lo cual es bastante malo. Y básicamente es eso. Por acá pasan nervios y vasos al abdomen. Entonces, estos son los músculos que usamos para hacer la inspiración, que son músculos que no sé si lo pueden ver, eh, elevan la caja torácica para que los pulmones se puedan expandir. Aquí yo quería ver si les puedo mostrar.
cómo sucede esto. Si se está viendo el programa. ¿Me pueden decir si se está viendo el programa? Sí, ahí se está viendo. Entonces, si ven aquí en el video, los músculos trabajan en conjunto para elevar y expandir la caja torácica. Aquí adentro estarían los pulmones que se están expandiendo cuando nosotros tomamos aire, sobre todo forzadamente, se está expandiendo. La inspiración siempre usa los músculos, así sea forzada o sea pasiva, así sea forzada o sea inconsciente, siempre va a estar los músculos elevando la caja torácica. Sin embargo, la expiración normalmente se hace de forma pasiva. A ver, salir de acá. La expiración normalmente se hace de forma pasiva, dejando que la presión haga salir el aire de los pulmones. Sin embargo, cuando nosotros sacamos aire de forma forzada, estamos usando otros músculos que ya ahora lo veremos. Pero entonces, los músculos que se usan para la inspiración, es decir, para tomar aire, son el el esternocleidomastoideo, estos que son los escalenos, posterior, medio y anterior, el pectoral menor y los serratos anteriores, y el serrato posterior superior. Y el diafragma. El diafragma no hace fuerza cuando nosotros estamos expirando, simplemente se relaja. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros estamos expirando forzosamente, usamos estos otros músculos de aquí. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Exhalación. Entonces, cuando nosotros expiramos forzadamente, usamos el recto del abdomen, el transverso del abdomen, que este va por debajo de estos dos músculos y va por todo el abdomen, los intercostales internos, el transverso del tórax, que van entre costilla y costilla, y los serratos posterior-inferiores. Entonces, cuando nosotros vemos cómo funcionan, vemos que, entonces, vemos que los músculos se contraen para hacer que la suelten todo el aire que tienen. Esto es muy diferente cuando la expiración, los músculos que hacen la inspiración se están relajando y la presión está dejando salir el aire. Este movimiento que estamos viendo acá solo ocurre cuando conscientemente estamos soltando aire. Entonces, volvamos a la presentación. No sé si se está entendiendo. Si hay alguna pregunta, pues me dicen. Que yo sé que no me explico tan bien. Pero... Entonces, músculos inspiratorios para expandir el tórax. Músculos expiratorios para contraer el tórax. Aquí vamos a entrar a una parte que es la más larga de esta charla, yo creería. Entonces, los seres vivos en general, sobre todo los animales y las plantas, tenemos mecanismos inmunológicos. Todos los seres vivos tienen un mecanismo inmunológico y todos los seres vivos tienen mecanismos especiales para poder protegerse adecuadamente. No es lo mismo la inmunología en un animal o en una planta que la inmunología en un ser unicelular. Los seres unicelulares tienen un sistema inmunológico bastante especial que es bastante importante en la investigación y en la creación
de nuevas herramientas para el laboratorio, porque tienen que enfrentarse a todos los peligros solamente con una sola célula, solamente por ellas mismas. Y tienen sistemas bastante interesantes. Los seres multicelulares como nosotros normalmente tienen una, una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Los seres humanos tenemos estas dos y el sistema de complemento, que técnicamente hace parte de la inmunidad innata, pero yo lo diferencio porque es, digamos, el paso medio entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La primera barrera inmunológica que nosotros tenemos de inmunidad innata son las barreras, ya sean físicas, mecánicas o químicas. La cosa más importante que evita que siempre estemos enfermos es la piel y las mucosas. La piel impide que entren patógenos a nuestro cuerpo, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, cubre el 90% del exterior del cuerpo y está hecha de queratinocitos, que son células que ya están, células que producen queratina. En específico la piel, las capas más superiores son células que ya están muertas, que están muy muy duras, entonces forman literalmente una pared que impide que, no que cualquier cosa, pero que las cosas que no sean lo suficientemente pequeñas o que no estén hechas para pasar, no pasan. Cuando tenemos una herida es cuando nuestro cuerpo se expone más a que un virus entre por nuestra parte exterior. Las mucosas, que no es lo mismo que el moco, son lo que recubre el interior del cuerpo, lo que recubre el interior de los órganos, lo que recubre la cavidad orofaringea que nosotros tenemos acá, lo que recubre la nariz y lo que produce moco, mucosidades, enzimas. El moco y las mucosidades sirven también como barrera física y química y mecánica también, atrapando todos los microorganismos que quieran entrar, que quieran pasar por ahí. El ejemplo más inmediato es la nariz. La nariz produce moco porque ya que estamos siempre respirando, estamos ingresando aire con microorganismos, las mucosidades atrapan la mayor parte de esos microorganismos y lo mantienen ahí. Y cuando ya tenemos mucho moco, ese moco se va moviendo por medio de cilias que hay en la mucosidad, por medio de piecitos que tienen las mucosidades, se va moviendo al estómago o se va moviendo hacia afuera. Las lágrimas también son un factor inmunológico bastante importante. Las lágrimas matan muchos de los microorganismos que intentan entrar por nuestra cavidad ocular. La orina también mata muchos microorganismos que intenten infectar la sangre por vía renal. Y las enzimas, que esto ya lo estaremos viendo en el sistema de complemento. La inmunidad humoral son, por ejemplo, la fiebre y la inflamación, aunque hay más, pero estas son las dos más importantes, que son respuestas del cuerpo hacia una infección. Cuando el cuerpo detecta que hay un patógeno, que hay algo que no debe estar ahí, las células avisan, todas estas células avisan, y el cuerpo empieza a tener fiebre y a tener inflamación para reclutar más células que puedan combatir a ese virus o a ese patógeno. Y la fiebre también sirve para matar muchos virus que no resisten las altas temperaturas. Entonces, cuando ustedes tienen fiebre, si la fiebre es baja, no deberían tomar medicamentos, sinceramente. El cuerpo combate los virus combate cualquier patógeno por medio de la fiebre. Ya cuando la fiebre es alta, sí es necesario tomar medicamentos para la fiebre, porque pues nosotros tampoco soportamos con altas temperaturas tanto tiempo. Y la parte celular de la inmunidad innata son estas células y estas células de la inmunidad que se producen en el mismo lugar, pero tienen diferentes linajes. La parte innata es el linaje mieloide,
y la parte adquirida es el linaje linfoide, que luego de ser producidas van a madurar en otros órganos. Estos salen directamente de la médula espinal o de la médula de los huesos en general. Los monocitos y los macrófagos son los más grandes, después de los, sí, son los más grandes básicamente, y son los que hacen son los que hacen fagocitosis. Todos estos hacen fagocitosis. Entonces, los monocitos se producen directamente de la médula y cuando pasan a la corriente sanguínea se vuelven macrófagos. Los neutrófilos son la línea celular innata más común en el cuerpo. El 90% de las células de inmunidad innata que pasa por nuestro cuerpo normalmente cuando estamos sanos son neutrófilos, que son los primeros en actuar contra cualquier patógeno que pueda entrar a nuestro cuerpo y son bastante inespecíficos. Son los que se encargan, por ejemplo, cuando tenemos gripas, cuando nos infectamos, cuando nos cortamos y se infecta la herida, por ejemplo. Las células dendríticas, como tal, fagocitan, pero no hacen tanto una función de matar virus más que de asimilar el virus y poder presentarlo para activar la inmunidad adquirida. Entonces, estas son células presentadoras de antígenos profesionales, como también lo son los linfocitos B y los linfocitos T. Los eosinófilos, en la línea normal, en el cuerpo normalmente, son el 4% de las células que están de las células de inmunidad innata que están en nuestro cuerpo. Y se elevan, sobre todo, son específicas para procesos de parásitos. Cuando nosotros tenemos tenias, cuando tenemos gusanos o protozoos, los eosinófilos son los que se elevan. Por eso es que cuando tenemos un parásito en el cuerpo y nos toman una muestra de sangre, los eosinófilos van a estar muy aumentados porque son los específicos para las infecciones parasíticas. Los basófilos se llaman así porque cuando se tiñen todos estos, se tiñen con las bases y se ven morados, básicamente. Estos son específicos para liberar enzimas, sobre todo quimioquinas, y producen inflamación y fiebre. Todos producen inflamación y fiebre, pero los basófilos liberan muchísimo. Las natural killers, como su nombre indica, son inespecíficas y simplemente destruyen todo lo que encuentren anormal, lo destruyen. Estos de acá, los primeros 5, fagocitan, pero tienen que tener, tienen que tener tienen que identificar al patógeno. Primero, se tardan en identificarlo. Identificar si el patógeno es patógeno o no. Las natural killers hacen una selección más fácil. En vez de decir si está expresando, complejos patógenos o complejos normales, simplemente, si no tiene complejos en su membrana, se muere. Y estas no fagocitan, no se comen al patógeno, sino que destruyen la célula, si es una bacteria, la destruyen. Y si es un virus, destruyen la célula que esté infectada. Y las células T gamma delta son especiales, estas no las vamos a tratar acá, sinceramente. Son muy complicadas para tratarlas acá. Estas no son de inmunidad adquirida porque actúan antes de que las demás células T eh, actúen y actúan básicamente como una memoria para activar la inmunidad adquirida.
La inmunidad adquirida, que es la línea linfoide, eh, se compone de los linfocitos T, linfocitos B y anticuerpos antivíricos, y las natural killer T y las innatural killer T, que actúan un poco diferente a las natural killer. Acá en la infección viral, las más importantes son los linfocitos y los anticuerpos. Los linfocitos T se dividen en dos, en CD4 y en CD8. Los CD4 también se llaman linfocitos T tóxicos, citotóxicos, porque son los que se encargan de matar al patógeno. Las CD8 se encargan de identificar a los patógenos. Los linfocitos B no matan de la misma manera que los linfocitos T. Los linfocitos T matan a los patógenos identificando un complejo que está en las células, que se llama complejo de histocompatibilidad, en nuestro caso complejo de inmunocompatibilidad humana, y si lo encuentran por medio del CD4 o del CD8, lo identifican y producen citotoxicidad, producen apoptosis en las células. Los linfocitos B hacen una cosa diferente. Los linfocitos B van a donde están las células dendríticas o donde están los macrófagos, que estos macrófagos y estas células dendríticas comen el patógeno, lo destruyen y las partes virales, las partes especiales que identifican el patógeno, las presentan en el epitelio eh, para que los linfocitos B y los T helper, que son otro tipo de linfocitos T, las puedan identificar y produzcan una respuesta contra ellas. En el caso de los linfocitos B, la respuesta es crear anticuerpos. Crean anticuerpos que son, a ver si los tengo por acá, no. Bueno, crean anticuerpos que son, que básicamente se pegan a las células infectadas o se pegan a las bacterias y producen reacciones que al final terminan matando a la célula a la que se adhieren. La respuesta inmunológica viral, específicamente. Como había mencionado antes, todos los virus son parásitos obligados. Todos los virus, para poder reproducirse, para poder hacer lo que tienen que hacer, tienen que parasitar una célula, ya sea uniéndose al epitelio y soltando su material genético dentro, o directamente entrando a la célula y soltando su material genético dentro de la célula, ya sea dentro del citoplasma o dentro del núcleo. El sistema de entrada depende si está cubierto o si está desnudo. En este caso, en esta imagen, el virus está cubierto porque tiene estas espículas que tenemos acá, que son glicoproteínas, que interactúan con las proteínas que tiene la célula en su superficie y producen ciertos mecanismos que hacen que se permita su entrada, que puedan entrar. Los virus desnudos no tienen glicoproteínas recubriéndolos, tienen otras formas de entrar y normalmente simplemente entran y ya, por fuerzas mecánicas más que todo. Si las glicoproteínas se unen a los receptores celulares, en este caso se une al CD4, que como recordarán es específico de los linfocitos T, porque este virus, que es el VIH, es especial. Este virus, en vez de esperar a que los linfocitos lo ataquen, él ataca a los linfocitos. Entonces, los linfocitos van eh, buscando destruirlos y lo que hacen es ser destruidos por el virus, que tiene glicoproteínas, los parasita y los linfocitos mueren. Por eso en enfermos de VIH, en enfermos de SIDA, en las primeras etapas, los linfocitos son muy altos porque están haciendo una respuesta descontrolada contra el virus. Y ya después de cierto tiempo, los niveles de inmunidad son muy bajos porque ya está destruyendo todo. Los virus se han multiplicado
están destruyendo cada vez más fácilmente y más rápidamente el sistema inmune del paciente. Esta parte es pesadita, parece pesada, pero intentaré no hacerlo mucho. Entonces, los RRPs, que son receptores de membrana básicamente, en la célula identifican esto, los PAMP, que son complejos, patrones, son patrones que son propios de los patógenos. Entonces, los receptores de las células identifican los patógenos. Los receptores más importantes en la infección viral son los Toll-like receptors, TLR, de los cuales hay diferentes tipos. Los Toll-like receptors 3, 7, 8 y 9 reconocen el genoma viral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un virus llega a intentar entrar a la célula, estos de acá, el 3, el 7, el 8 y el 9, reconocen que ese virus, reconocen el genoma que tiene ese virus, eh, reconocen el genoma del virus, básicamente. Y el TLR2 y 4 reconoce principalmente productos bacterianos. Cuando una bacteria produce mecanismos tóxicos, estos reconocen, pero también pueden reconocer proteínas virales. Esto es bastante importante porque todos los virus, independientemente si son desnudos o si son envueltos, tienen una capa de proteínas antes de presentar su genoma. Entonces, es bastante importante. Y se producen, cuando esto se reconoce, se producen RNA helicasas que activan IFN, que es factor de necrosis tumoral, de que es factores de necrosis, RNasas, que asas, cualquier sufijo asas significa que, eh, digamos, metabolizan, digamos, o destruyen, en este caso, RNA. Y RNADS, reconocidos por PKR y por RNASL, que esto no lo vamos a explicar porque no tiene sentido explicarlo ahora. Cuando se activa el PKR, que esto es muy importante, produce IFN1. Esto va a activar diversos mecanismos de inmunología, tanto de inmunidad adquirida como de sistema de complemento, sobre todo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Estoy explicando muy rápido. ¿No? Bueno. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, ya vamos a ver específicamente todos las cosas más importantes del sistema inmune en una infección viral. Lo más importante en la adquirido son los macrófagos. Los macrófagos se llaman macrófagos porque macro de grande, fagos de comer. Los macrófagos hacen fagocitosis, es decir, ingieren cuerpos extraños y células infectadas. Dentro de la célula del macrófago, esa célula o ese cuerpo extraño se destruye y se procesa y se presentan los antígenos, es decir, las partes de ese cuerpo extraño o esa célula infectada que se puede identificar para poder hacer una respuesta. Esto sirve para presentárselo luego al sistema de inmunidad adquirida para que se creen, células específicas, antígenos específicos y que se cree también memoria. Y se forman moléculas antivíricas, que sí es factor de necrosis tumoral alfa, NO, que es óxido nítrico, IFN alfa, que esto va a activar
Este óxido nítrico destruye directamente los virus y las células infectadas, y estos dos producen procesos tanto en las células como en el sistema inmune. Este en específico provoca que las células produzcan apoptosis, es decir, que entren a una muerte celular controlada y programada, y este activa diversas células en el cuerpo. Aquí voy a explicar algo. Así se llama factor de necrosis tumoral, que pues hace que los tumores hagan necrosis. Lo que más hace es que las células infectadas o enfermas hagan apoptosis. ¿En qué se diferencia la apoptosis de la necrosis? La apoptosis es una muerte controlada de la célula. Una muerte, todas nuestras células, estemos sanos o no, hacen apoptosis. Nuestras células van muriendo y se van siendo reemplazadas. Y la apoptosis hace que esa célula muera controladamente y que no se reviente, que no libere antígenos, que no libere proteínas. La necrosis no es fisiológica, la necrosis siempre es patológica. Y cuando se produce en una célula, hace que la célula muera sin un control y hace que la célula básicamente se reviente, se destruya, y hace que las proteínas, los antígenos y todo eso se liberen, lo cual provoca inflamación y fiebre, dependiendo. Los natural killers están mediados por IFN1 e IL-15, que como podemos ver aquí atrás, eh, estos se producen por la PKR cuando una célula identifica un virus y son activados por IFN-alfa, que son producidas por los macrófagos cuando fagocitan una célula infectada. Entonces, cuando los macrófagos producen esta molécula, pueden activarse los natural killers. El IFN1 y el IL-15 lo que hacen es evitar que haya una sobreexpresión de natural killers y que solamente se expresen en gran medida cuando se necesitan. Los natural killers, a diferencia de los fagocitos, de los macrófagos en general, hacen histólisis. No se comen al patógeno, no se comen a la célula infectada, sino que destruyen a la célula desde afuera por medio de perforinas y grancinas, que como su nombre indica, provocan que en la pared celular se produzcan agujeros, se produzcan huequitos, perforaciones, y la célula muere, se revienta. Producen IFN gamma, interligando 2. Son activadas, como ya había dicho, por IFN alfa y beta, eh, ligando 12, 15 y 18. Que esto es importante para contener la infección viral. Y como os dije, no tienen restricción de complejo de inmunocompatibilidad porque no necesitan identificar, simplemente, si no está, listo, esa célula se muere. En cambio en cambio el sistema adquirido sí tiene que identificar el complejo de inmunocompatibilidad para poder destruir la célula. Perdón. Entonces, receptor FC de la inmunoglobulina G. Las inmunoglobulinas, que como ya había dicho, son generadas por las células, bueno, por los linfocitos B, recubren a las células infectadas y básicamente las marcan para que esas células infectadas mueran.
Toxicidad dependiente del cuerpo. Y tienen un receptor activador. Estamos hablando todavía de las natural killers. Los natural killers tienen un receptor activador que activa la lisis por natural killers. Entonces, cuando una célula tiene este receptor, es porque lo está expresando, porque la célula sabe que está enferma, que está infectada. La célula expresa este receptor en su pared para que el natural killer lo identifique y active la lisis, active la muerte celular de esa célula. Y también está el receptor inhibidor, que esto lo expresan las células que no están infectadas o que están infectadas por un antígeno, por un patógeno, que es muy inteligente. Hay patógenos que pueden hacer que se exprese esto, aun cuando están infectando una célula, haciendo que las natural killers no los puedan matar. Y estos son específicos para complejo de inmunocompatibilidad humano 1. Esto es lo que hace que no se destruyan las células normales cuando los natural killers están por ahí. Si no estuviera esto, los natural killers matarían a todas las células que se encontraran. Y solamente está presente, solamente destruyen las células cuando el nivel de MHC es bajo. Todas las células normales del cuerpo, a excepción de las glóbulos rojos, expresan esto en gran medida. Cuando dejan de expresar esto o expresan poco, el natural killer sabe que esa célula debe morir, básicamente. Bueno, el IFN alfa y el beta, que son las moléculas que ya habíamos discutido acá. Estas moléculas se unen a los receptores en las células y forman, bueno, y producen diferentes reacciones. Pueden producir la activación de macrófagos y de células NK si se unen a los macrófagos y a las células NK. Cuando esto se une a un receptor en una de esas dos células, la célula sabe, oiga, tengo que trabajar, tengo que destruir algo, vamos allá a donde me está diciendo. Resistencia transitoria de las células. Esto también si se une a una célula que está infectada, inhibe la replicación viral. Es decir, aunque el virus esté dentro de la célula, ya haya infectado, ya haya soltado su genoma, esto muchas veces ayuda a que esa replicación o se detenga o se ralentice lo suficiente para que los demás procesos puedan destruirlo. Activación de genes que expresan proteínas virales. Entonces, la célula infectada, cuando se une esta molécula, también expresa proteínas virales del virus que la está infectando. O también pueden producir incremento de la expresión del MHC1 y 2, que esto ya es en diferentes tipos de células. El MHC1 es específico, bueno, están casi todas las células del cuerpo, a excepción de los linfocitos. Y el MHC2 está presente en los linfocitos. Es básicamente la diferencia. Entonces, ya entramos a respuesta adaptativa. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Algo que no haya explicado bien? Bueno, acá podría explicar, bueno, esta imagen explica básicamente cómo se inhibe la síntesis de proteínas, que es básicamente cómo se inhibe que el genoma viral se esté traduciendo. Si no se pueden producir proteínas, el genoma viral no sirve, no está produciendo nada y eso pues evita que los virus se sigan reproduciendo. Ya entrando en la respuesta adaptativa. Lo primero que actúa en la respuesta adaptativa
es los linfocitos T helpers, que son, se podría decir, linfocitos T que no están maduros. Todavía no están maduros, todavía no están específicos. Y se activan por macrófagos. Cuando estos se activan también las células B y se producen los anticuerpos por medio de las células B. Los CD8 se activan por quimioquinas producidas por células infectadas. Estas no se activan, a diferencia de las células B, estas no se activan por presentación de los macrófagos y las células dendríticas, se activan por presentación directa de la célula que está infectada. Este es el mecanismo más efectivo contra infección viral, es el más específico. Producen grancinas perforinas e interacción Fas y Fas ligando, que esto es básicamente induce apoptosis también, básicamente. Y FN gamma o factor de necrosis tumoral pueden curar células. Esto es raro que pase, pero puede pasar que cuando estas moléculas se unen a las células pueden curarse de una infección. Pueden producir suficiente inhibición de... Aquí está. Puede producirse suficiente inhibición de la síntesis proteínica o pueden producirse suficientes mecanismos intracelulares de defensa que destruyen el patógeno, ya sea un virus, ya sea un parásito de otro tipo, pueden curarse las células sin necesidad de que sean destruidas. Aunque normalmente lo que normalmente se hace para cualquier patología es que se destruyan las células, ya sea comiéndoselas, ya sea haciéndole lisis. Y las CD4 hacen apoyo al CD8 y a los linfocitos B. La CD4 pues producen moléculas para identificar las células infectadas y, y producen moléculas también para activar estas células para producir más células de estas y para hacer que las células vayan al lugar de la infección. Entonces, las células B, los linfocitos B, producen anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M es la más alta en estados normales. Nosotros siempre tenemos inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo recuerda muchas enfermedades. Las inmunoglobulinas se producen, no todas, pero las inmunoglobulinas se producen como un mecanismo adaptativo a enfermedades que ya hemos tenido. Estas actúan a nivel más general, son inespecíficas y dan protección inicial en una infección aguda de cualquier cosa. Pero cuando ya la infección o es una infección por algo que o por algo que ya se conoce, o ya pasó mucho tiempo de esa infección, las CD4 hacen que esta inmunoglobulina M, que ya les digo cuál es la diferencia entre M y G, entonces, que esta inmunoglobulina M se convierta a una inmunoglobulina G, que es mucho más específica, mucho más eficaz, lo que hace que sea una respuesta más correcta hacia el patógeno. Entonces, mientras que esta ataca a cualquier patógeno de forma pues, moderada, digamos, estas inmunoglobulinas G atacan directamente a las células o al patógeno específico que esté reconociendo esto. Estas inmunoglobulinas reconocen específicamente las moléculas o las características de un patógeno en específico. Si es una gripa, o si es un virus, si es un parásito. Estas reconocen específicamente esa bacteria o ese virus o ese parásito. La IgA, que es en menor cantidad,
está más que todo en las mucosas y es la que, digamos, una primera línea de las mucosas, cuando una infección intenta entrar por las mucosas, esta inmunoglobulina evita en gran medida que esos patógenos puedan proliferar o puedan pasar más allá de ellos. Ujú. Los anticuerpos que tienen afinidad a sitios críticos son los más efectivos. Entonces, estos, bueno, las M, como son inespecíficas, se unen a cualquier proteína que, digamos, no reconozcan, a cualquiera. Entonces puede ser o una muy importante para el virus o para el patógeno, o puede ser una que al patógeno no le interese lo más mínimo. En cambio, estas es más probable que se peguen a una parte importante del patógeno, ya sea una bacteria, ya sea un virus, ya sea un parásito, que se peguen a una parte importante de la pared celular o la pared viral y de forma que cuando esa parte se destruye, el resto del patógeno también sufre mucho, se puede destruir o se inactiva directamente. Y el sistema de complemento, que es el que no había mencionado todavía, ayuda a recubrir o alisar el virus y se activa por anticuerpos. En la vía, se activa por varias vías. La vía clásica es por anticuerpos y forma complejos de ataque a membrana, que hacen lo mismo que hace, por ejemplo, una natural killer, en ese caso. Entonces, aquí por encima vemos la estructura de una inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas tienen una cadena, bueno, tienen dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, que están, las cadenas pesadas están unidas entre ellas y las cadenas ligeras están unidas por puentes disulfuro a las cadenas pesadas. Esta estructura es común para todas las inmunoglobulinas. Lo que cambia, como podemos ver, son tres cosas específicamente. Cambia el tipo de cadena pesada, el tipo de cadena ligera y la organización que tiene. Entonces, las IgM, que son estos, siempre están en pentámeros, siempre se unen de a 5. Se unen de a 5 y cuando están. Y esta unión no es muy efectiva por muchas razones. Como podemos ver, digamos, tiene muchos lugares donde se puede unir a un patógeno, pero es muy poco específico. Por eso necesita tener tantos, para que se aumenten las posibilidades de que alguna se una a algún patógeno. Cuando se convierten en IgG, se separan cada una y se cambia la cadena pesada que tienen. Entonces, cambia de una cadena mu a una cadena gamma. Eso es M y G. Los A son dímeros, se unen siempre de a dos y tienen una cadena alfa. Esta tiene cadena delta y estas tienen cadena epsilon. Tienen diferencias estructurales, diferencias de función, diferencias en muchas cosas. No las vamos a profundizar mucho porque no es no es la idea profundizar tanto en esto, pero hay que tener en cuenta estas diferencias. Hay que tener en cuenta que las que más sirven para la infección viral son las IgG, que son las más específicas. Esto también cambia, digamos, aquí está la cadena ligera. La cadena ligera cambia también específicamente por cada patógeno. Pues hay diferentes cambios dependiendo del patógeno que más esté identificando. La vía del complemento. La vía del complemento son tres vías. Vía clásica,
vía alternativa y vía las lectinas. La vía de las lectinas no se usa en la infección viral, entonces esa no la vamos a ver. Pero la vía clásica y la vía alternativa sí se usan en la infección viral y son importantes. La vía clásica se llama así no porque sea la más común, sino porque es la primera que se descubrió. Esta se activa por inmunocomplejos y provocan un recubrimiento del virus. Primero que todo, explicar. El sistema complemento no es de células, no son células, estas son proteínas y enzimas, no tienen células. Son proteínas y enzimas que se producen y hacen perdón, hacen un objetivo u otro dependiendo de lo que se necesita hacer. La vía clásica activa por inmunocomplejos, es decir, por las inmunoglobulinas pegadas a una proteína patógena, recubren el virus, en específico en las infecciones virales, y se eliminan por medio de C3. El C3 es citotóxico, lo que significa que destruye células, destruye virus, aumentan la inflamación, lo que quiere decir que hay más. La inflamación siempre va a hacer que haya más células llamadas a ese lugar, más células inmunes llamadas a ese lugar para intentar combatir la infección. Producen proteólisis, es muy importante contra los virus porque destruye la integridad del virus y también destruye cualquier virus que se esté formando dentro de la célula y produce opsonización, que quiere decir que simplemente la célula, esto es básicamente como lo que hacen las natural killers, hacen, hacen perforaciones en las células y marcan las células para que sean destruidas. La vía alternativa se activa por polisacáridos, que esto es más activado por lo que tiene el virus, más que por los inmunocomplejos. Hacen lisis de célula infectada, hacen hidrólisis más específicamente, destruyen, digamos, por medio de los complejos polares, entonces hacen hidrólisis. Puede arrancar a antígenos víricos y eso puede proteger a la célula infectada. ¿Qué quiere decir esto? Que si la vía alternativa se activa, hay un riesgo de que la célula que está infectada y que está presentando los antígenos ya no tenga esos antígenos, porque esta vía los destruye, los arranca, de forma que esa célula infectada es invisible al, al sistema inmunológico y va a seguir reproduciendo los virus sin control, lo cual es bastante peligroso. Entonces, esta vía alternativa es bastante peligrosa. Lo que normalmente se intenta es que no se active esta vía. Y la parte más importante de la inmunidad adquirida es la memoria. La memoria se produce por anticuerpos de alta afinidad y por células T de memoria. Los anticuerpos de alta afinidad persisten en el organismo, se mantienen en el torrente sanguíneo y en depósitos, digamos, producen un bloqueo a los patógenos que ya conozca y evita que los virus que estén intentando infectar se diseminen. De forma que estos anticuerpos evitan que, por mucho que un virus esté infectando una célula y se liberen, esos virus no van a infectar a otras células tan fácilmente gracias a estos anticuerpos. Y estos se producen por células B de memoria. Estas células B de memoria se llaman así porque guardan un pedazo del antígeno viral o bueno, del antígeno de cualquier patógeno y lo mantienen ahí para que cuando se necesite
producir más anticuerpos contra ese patógeno, la célula LB ya los puede producir desde el principio sin necesidad de que le presenten nada. Simplemente ella ya tiene ahí su memoria y los produce, lo que produce una respuesta más eficaz y más rápida. Y las células T de memoria, que viven en promedio mucho más que las células T normales, se mantienen o por exposición constante al antígeno, ya sea por una alergia o por algo, o por reacción cruzada, que eso ocurre muchas veces en las alergias, o también en determinadas vacunas. Hay vacunas que protegen contra un virus, pero también protegen contra otros virus que son de la misma familia, gracias a las células T de memoria. Aquí llevamos 24 minutos. Fisiología pulmonar. La respiración no es lo mismo que la ventilación. La ventilación es un proceso mecánico, la respiración es un proceso bioquímico, es un proceso más de paso de gases. La ventilación es un proceso mecánico que usa presiones, que usa movimiento mecánico del aire adentro del cuerpo. La ventilación es un proceso de la respiración, pero no al revés. Hablemos primero de la ventilación, que es lo más básico de todo. La ventilación es el intercambio del aire del exterior a, a los alvéolos pulmonares. Los alvéolos son la parte final de los bronquios, básicamente, como estaba explicando antes. Entonces, es el inicio de la respiración y es lo que produce que el oxígeno llegue a los pulmones, llegue a los alvéolos y que el CO2, el dióxido de carbono que se produce en el cuerpo, salga. Entonces, comprende tanto la inspiración como la expiración. Y esta, como había explicado antes, la expiración normalmente es pasiva. Y es pasiva gracias a las presiones. La presión pleural, la presión alveolar, la presión transpulmonar y la presión de retroceso, de los cuales estas tres son las que vamos a estudiar. La respiración ya es el paso del oxígeno cuando llega a los alvéolos al resto de los órganos y a las células del cuerpo, que se hace por medio de el transporte de gases. Esta membrana alveolo capilar es la que comprende el alveolo con el vaso que está pegado a él. Cuando llega el oxígeno al alveolo, se hace una difusión de gases del alveolo al capilar, de forma que el oxígeno pasa a la circulación sanguínea. Y el sentido contrario cuando sale el dióxido de carbono. Y esto ya tiene más que ver con la física de los gases en el cuerpo. Entonces, estudiamos las presiones. La presión pleural es la que produce el líquido de la pleura siempre, en cualquier momento. Entonces, al inicio de la aspiración, es decir, cuando ya está en relajación, la presión pleural es de menos 5 centímetros de agua. Cuando se prosigue en la aspiración, se vuelve más negativa y alcanza los menos 7 centímetros de agua. Estas presiones negativas son muy importantes porque son las que producen una buena inspiración y una buena inspiración y evitan que pues, si son muy negativas, nuestros pulmones se colapsarían. Eso ya lo veremos ahora, en un momento. La presión alveolar es la presión que tiene el aire al interior del alveolo. Cuando no hay flujo de aire, la presión en todo el árbol bronquial es la misma y es igual a 0 centímetros de agua. Cuando se está inspirando, baja a menos 1 y en expiración sube a 1, que es cuando se requiere expirar pasivamente, que es lo que provoca que el aire salga. Y la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Esa es la forma de medir la presión de retroceso. Y básicamente también comprende las fuerzas elásticas, que son las que colapsan los pulmones y los alveolos.
Esas fuerzas elásticas se contrarrestan. Bueno, aquí primero. Esta es la gráfica de la presión pulmonar. Entonces, presión alveolar, que siempre es mayor. La presión pleural, que siempre es negativa. Y esta diferencia que tenemos acá es la presión transpulmonar. Esta presión transpulmonar es muy importante para en espirometría, que es la medición del aire inspirado y expirado. Es muy importante para diagnosticar enfermedades respiratorias. Entonces, esta presión transpulmonar y la presión de retroceso se relacionan en la distensibilidad pulmonar, que es el aumento de volumen por cada unidad de presión. Por cada centímetro de agua que se aumentan 200 mililitros de aire y se determina por las fuerzas elásticas del pulmón, ya sea la fuerza elástica propia del pulmón y la fuerza elástica causadas por la tensión superficial del líquido alveolar. Esta tensión superficial es muy importante porque es la que evita que el alveolo se colapse cada vez que la presión baja. Si este líquido alveolar no existiera, básicamente nuestros pulmones se colapsarían en sí mismos y nos ahogaríamos. No se podría vivir. Esta gráfica de presión es una presión normal, entonces la aspiración y la expiración se aumenta, se disminuye la presión pleural y se va cambiando el volumen del pulmón. Entonces, mientras menos presión pleural haya, mayor es el volumen que se alcanza en los pulmones. Bueno, el cambio de volumen, porque realmente aquí está disminuyendo el volumen. Esta gráfica nos muestra qué pasa en un pulmón lleno de suero salino. ¿Por qué esta gráfica es así? Porque el suero salino evita que esta tensión superficial exista. Entonces, como esta tensión superficial no existe, el pulmón está colapsado. Entonces, está respirando, sí, pero está completamente colapsado, como podemos ver acá. Y esto es un pulmón normal lleno de aire. ¿Qué es lo que provoca esta tensión superficial? El surfactante. El surfactante se produce por unas células específicas del alveolo, que son las tipo 2, los neumocitos tipo 2, actúan como un agente activo en superficie de agua, que es básicamente la tensión del agua pura son 72 dinas por centímetro. La tensión del surfactante está entre 5 y 30 dinas. ¿Qué implica esto? Implica que si en vez de surfactante hubiera agua, esta tensión superficial sería mucho mayor. Y aquí, como podemos ver en esta ecuación, si la tensión superficial fuera mucho mayor, la presión sería muchísimo mayor, lo cual haría que pues nuestros pobres pulmones o se colapsaran o se reventaran. Y esto también produce el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar. Estos son los capilares, que son vasos tan pequeños que solamente dejan pasar un solo glóbulo rojo. Esto es así gracias a que estos glóbulos rojos necesitan pasar de uno en uno para poder distribuir todo el oxígeno y el dióxido de carbono de forma efectiva. Si esto admitiera más de uno, hay muchos glóbulos rojos que no estarían entregando o no estarían recibiendo el oxígeno y el dióxido de carbono. Pues pasan en fila para hacer el intercambio gaseoso. Los volúmenes pulmonares son, digamos, un volumen neto, volumen bruto. El volumen corriente de un pulmón son 500 mililitros aproximadamente, es decir, el volumen en relajación, digamos. El volumen en reserva inspiratoria es de 3000. ¿Por qué? Porque el pulmón se expande cuando estamos inspirando
forzadamente. Este volumen es el máximo que podemos alcanzar respirando forzosamente. Y este es el volumen máximo, bueno, aproximado que podemos alcanzar expirando forzosamente. Y este es el volumen residual, que es lo que queda cuando sacamos todo el aire que tenemos en los pulmones. Este es el volumen residual. Esto es más claro en una gráfica que veremos ahorita. Y esta es la capacidad pulmonar. Y esto ya mide cosas más importantes en la espirometría. Y eso es muy importante para saber si una persona está enferma pulmonarmente o no. La capacidad inspirativa es el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria y normalmente es 3.500 mililitros aproximadamente. La capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, que son 2.300 mililitros aproximadamente, es lo menos que podemos tener de capacidad en un pulmón, que es cuando ya sacamos todo el aire forzadamente y ya no podemos sacar más aire. La capacidad vital, que esta es muy importante, el volumen corriente y los volumen reserva inspiratoria y expiratoria, que es 4.600 mililitros aproximadamente, y la capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital, está acá, más el volumen residual, que es toda la capacidad que puede tener un pulmón. En mujeres estos son menores, 20 a 25% menor, por complexión, por diferencias sistémicas, fisiológicas es menor. Y las personas grandes, ya sea gordas, ya sea altas, ya sea con mucha masa muscular, estas son mayores. Sean hombres o mujeres, si son más altos, más gordos o más musculosos, más grandes en general, esto es más grande. Entonces, aquí vemos la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes y todas las capacidades. Este es el volumen corriente, que no es que sean 500 mililitros en los pulmones, sino que se mantiene este cambio de respiración en una respiración pasiva. Es decir, la que tenemos cuando no nos damos cuenta es de 500 mililitros. Cuando nosotros inspiramos forzosamente, se produce este volumen de reserva expiratoria y cuando expiramos forzosamente, se produce este cambio de volumen. Esta capacidad expiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Esto ya se mide toda la capacidad expiratoria, que como vemos acá es 3.500 mililitros aproximadamente. La capacidad vital, que es, digamos, el máximo en expiración y en expiración. La capacidad residual funcional, que es lo mínimo en expiración. Y el volumen residual, que es lo que tenemos en los pulmones cuando no tenemos aire. Este es el mínimo que puede alcanzar un pulmón, normalmente, fisiológicamente. Aquí ya la última parte de esta clase. Entonces, la evolución viral es muy importante para poder entender los virus, para poder entender cómo funciona un virus, para poder entender cómo, cómo actúa un virus dentro de un cuerpo, cómo produce una patología. Es importante la evolución viral y la taxonomía. Entonces, no todos los virus mutan de forma muy rápida, porque no todos los virus se enfrentan a mecanismos tan efectivos, digamos, como lo son el sistema inmunológico humano. Y como ya había mencionado antes, la mayoría de los virus no infectan humanos. Aun si un virus entra a un ser humano, la mayoría no prospera en el cuerpo porque no tiene los mecanismos para poder prosperar.
No tienen mecanismos ni para infectar células ni para protegerse del sistema inmunológico. Los virus, aún así, tienen una gran capacidad de mutación y de replicación. Esto parece que es contrario a lo que dije acá, pero realmente es que los virus no siempre mutan de forma tan rápida porque no son capaces de infectar. Cuando un virus muta lo suficiente para poder infectar, cada vez se va aumentando exponencialmente su capacidad de mutación y de replicación. Los virus siguen una evolución darwiniana. ¿Qué quiere decir eso? Los que están más aptos para sobrevivir son los que se siguen replicando. Los virus que no tienen buenos mecanismos de replicación dentro de una célula, ya sea que no tengan buenos mecanismos para entrar a la célula o que no tengan buenos mecanismos para producir más virus, no prosperan y son matados por el sistema inmune. Los virus que son capaces de enfrentarse al sistema inmune, a las defensas de la célula, a las defensas del organismo, son los que se siguen reproduciendo. Y se hace por medio de cambios genómicos. Los cambios genómicos pueden causarse por replicación cuando el genoma viral dentro de la célula se está replicando, pueden producirse errores. Una célula, normalmente, en nuestro cuerpo, una célula se reproduce replicando su ADN, creando clones. Nuestras células y las células de la mayoría de organismos tienen estrictos procesos de control. Es decir, si en esa replicación hay un error, nuestro organismo básicamente o lo corrige o destruye completamente esa célula que tiene un error. Cuando esos mecanismos fallan, se producen los tumores, por ejemplo. Los virus no tienen esos mecanismos de protección. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un virus está replicando, hay muchos errores que no son corregidos. Muchos de esos errores provocan que el virus no funcione, pero muchos de esos otros errores pueden hacer que el virus adquiera una ventaja con respecto a la anterior generación. Puede adquirir una ventaja, no sé, que el virus se vuelva más resistente a las defensas intracelulares o que tenga una nueva proteína que haga que el sistema inmune tenga otra vez que reconocerlo. Y así es como prosperan. Y también puede ser por intercambio genómico, que esto pasa en algunos virus. Cuando dos virus diferentes se meten en una misma célula, pueden intercambiar su material genético y cambian con respecto a eso, mutan básicamente y se vuelven un virus con más ventajas. Esto pasa mayormente, digamos, en hepatitis. Cuando un virus de hepatitis C y una hepatitis B infectan la misma célula, normalmente mutan de esta manera, intercambio genómico. Las características de un virus son claras. Los virus no son seres vivos, ya les he dicho. Muchos creen que sí, la mayor parte de la comunidad científica cree que no, pero bueno. No tienen organelos, no, las células tienen organelos. Cualquier organismo tiene organelos en las células. Los virus no tienen organelos, simplemente tienen una cubierta proteica. Si están envueltos, tienen glicoproteínas y su material genético. No tienen autonomía reproductiva, no se pueden reproducir por ellos mismos, ni tampoco se pueden reproducir con otro virus. Obligatoriamente tienen que parasitar una célula y usar sus mecanismos reproductivos para reproducirse ellos. Y no tienen autonomía evolutiva, no, no pueden mutar por ellos mismos, tienen que mutar por medio de la replicación o el intercambio genético. Poseen material genético, pueden tener ARN o pueden tener ADN. Pueden evolucionar, a pesar de que no son autónomos en eso, pueden evolucionar. Pueden replicarse, dependiendo de células, pero pueden replicarse. Tienen alta variabilidad, entonces
por esto mismo que de la evolución. Un mismo virus puede generar varios géneros y varias especies por medio de mutaciones y se mutan bastante rápido. Transmisión genética, transmiten sus genes a las siguientes generaciones. Y especificidad de interacción. Hay virus que solamente infectan específicas células del cuerpo. Ya puse un ejemplo que es el VIH. El VIH únicamente infecta células o macrófagos. Sí, infecta macrófagos y linfocitos. No infecta otras células. Entonces, aquí vemos un virus cubierto y un virus desnudo. El virus desnudo solamente tiene una cápside y el ácido nucleico, digamos, las nucleoproteínas, el material genético. Un virus envuelto, además de esos, tiene proteínas de matriz, tiene una membrana, que no es membrana celular, sino membrana viral, y glicoproteínas, que lo ayudan a interactuar con las células. Esto, esto hace que tengan diferentes formas de entrar a una célula, diferentes formas de interactuar con un organismo y diferente resistencia. Los virus desnudos pueden entrar más directamente a una célula y también pueden resistir mejor, por ejemplo, los ácidos. Porque si un virus envuelto se ve contra un ácido o una base, se puede destruir fácilmente. Por eso los virus envueltos normalmente mueren dentro del estómago. Los virus desnudos sobreviven a los ácidos, a mecanismos de destrucción que, que destruyan proteínas, glicoproteínas. Digamos, son más aptos para infectar en condiciones más adversas, digamos. Esto tiene mayor especificidad. El virus envuelto es más específico y le permite interactuar de formas específicas con una célula o con un patógeno. Cuando se estaban conociendo los virus, transgredieron muchas cosas que se creía en ese momento. Almacenan su material genético en ARN, pero también lo pueden inducir a ADN. Antes del descubrimiento de esto, se creía que solamente se podía pasar de ADN a ARN. Sin embargo, los virus demostraron que de un ARN también se puede pasar a un ADN por medio de una transcriptasa inversa. Y el ADN que se transcribe se puede incorporar al de una célula infectada. Puede hacer que su propio ADN se meta dentro del ADN de la célula para que ese ADN se siga replicando. Y lo mismo también, antes se creía que el ADN solamente podía ser de dos cadenas y que el ARN solamente podía ser de una cadena. Sin embargo, los virus, de nuevo, tienen ADN que puede ser monocatenario y también algunos tienen ARN que tiene doble cadena. Y las proteínas virales se dividen en reguladoras, nucleoproteínas estructurales y enzimáticas. Las reguladoras básicamente evitan que el virus muera. Las estructurales son las que producen la pared del virus. Las enzimáticas hacen que el virus se relacione con su ambiente. Y las nucleoproteínas son las que están en su material genético. Vamos a ir un poquito rápido. Entonces, las propiedades de los virus se pueden identificar dependiendo de sus propiedades. Puede ser por su morfología, ya sea por su tamaño, por la forma, por la ausencia o presencia de peplómeros, que son pues estructuras que no vamos a discutir. Presencia o ausencia de envoltura, es decir, si está envuelto o está desnudo, y la simetría de la cápside y la estructura, que puede ser eh, una cápside icosaédrica o, o no me acuerdo la otra, no importa.
Puede también clasificarse por propiedades químicas o físico-químicas, coeficiente de sedimentación, masa molecular, densidad de flotación, estabilidad en pH, solventes, detergentes. Básico. Si tiene DNA o RNA, el tamaño que tiene el material genético, la estructura que tiene el material genético, que puede ser lineal o circular, si tiene cadena única, si tiene doble cadena, si está segmentado dentro del virus, y el sentido, si está 5', que si está 3', 5', o 5' a 3'. Al revés. Sorry. También si el número y el tamaño de los segmentos genómicos, la secuencia que tenga el genoma, las secuencias repetitivas que pueda tener, formas isoméricas del genoma. Bueno, esto no es necesario. Las proteínas, que esto sí es importante. El número de proteínas, el peso de las proteínas, la estructura y la función que tienen las proteínas del virus. Esto es una parte muy importante para clasificar los virus y también para clasificar si a qué organismo va a afectar, de qué forma va a afectar, el tipo de proteínas constituyentes, si son estructurales o no estructurales, las funciones de las proteínas, la secuencia total o parcial de aminoácidos, las modificaciones químicas postraduccionales, es decir, qué pasa con esas proteínas cuando se están traduciendo, y el mapeo de epítopes, que pues los lípidos, los carbohidratos, organización del genoma, las propiedades antigénicas, que esto es importante, porque esto ayuda a saber cómo se relaciona el virus con otros agentes infecciosos, ya sea otros virus, ya sea bacterias, ya sea... Hay virus, hasta hace poco se supo, hay virus que son parte de nuestra flora intestinal, de nuestra flora inmunológica. Al igual que las bacterias en nuestro intestino, tenemos virus que nos ayudan a combatir muchas infecciones. Entonces, no siempre los virus son malos. Las propiedades biológicas, el rango de huéspedes naturales y el modo de transmisión. Esto es muy importante para el coronavirus, sobre todo para cuando estemos viendo epidemiología. El rango de huéspedes naturales referencia a cuáles huéspedes, en cuáles huéspedes puede entrar y reproducirse. Y el modo de transmisión, que puede ser, el coronavirus no se transmite por aire, se transmite por partículas de saliva o por estar sobre un objeto, pero no se transmite por aire. Se transmite por partículas que flotan en el aire, digamos, pero no es un virus de transmisión aérea. El modo de transmisión, bla, bla, la distribución geográfica y la patogenicidad. Esto ayuda a saber tanto las implicaciones de una pandemia como las implicaciones de la patología que tiene el tropismo, patología. Estos son familias jerárquicas. Pues el orden siempre será una palabra y sufijo virales, la familia Viridae, su familia Virinae, género virus, especie virus, y los niveles jerárquicos menores. Estos son aceptados por la comunidad científica internacional, digamos. Estos ya son más específicos y no son aceptados así tan formalmente. La subespecie, la cepa y la variante. La subespecie es la clase filogenética que tiene un nicho particular. La cepa es un virus que ya ha sido caracterizado genética y patogénicamente. Y la variante es una variación de la cepa que no tiene una estructura genética conocida. Y ya vamos a terminar esta parte. Los principios básicos de la taxonomía, es decir,
de la clasificación de los virus son estos cuatro. Tiene que ser estable. El nombre de un virus tiene que ser estable por largo tiempo para que no estemos diciendo un virus un año y al año siguiente lo llamemos de otra forma, porque así básicamente se dificulta muchísimo la investigación. Si quiero investigar acerca de ese virus de en otro año, pues tiene que mantener un nombre fijo por largo tiempo, que sea útil, que esa clasificación me permita saber lo que necesito saber del virus, me permita saber qué familia es, me permita saber qué hace ese virus, la morfología del virus, que sea aceptable, que la comunidad científica acepte ese nombre. Actualmente, COVID-19 es lo aceptado comúnmente, pero no es lo aceptado por la comunidad científica. El nombre formal, digamos, del COVID-19 es SARS-CoV-2, no es COVID-19. Pero nosotros usamos y usaremos COVID-19 porque lo más común es como se le ha referido eh, siempre por todos lados y es el nombre común, básicamente. Y que sea flexible, que en caso de descubrirse nuevas cosas de ese virus, esa clasificación pueda cambiar de acuerdo a lo que se descubra. Bueno, aquí vamos a ver las clases de los virus por encima. Virus cubiertos y virus desnudos. Entonces, dependiendo de cómo, de la morfología y de la fisiología, digamos, viral, se les pone los nombres. Este de acá es el coronavirus, que es un virus cubierto con ARN positivo y se llama coronavirus, como ya lo había mencionado antes, porque esta forma bidimensional hace pensar en una corona que está cubriendo el virus. Porque, digamos, el paramexoviridae no se llama coronavirus, si es tan parecido. Por otras razones, por la forma de las glucoproteínas, por la organización. Pero pues sí. A ver, Astroviridae porque parece una estrella. Bueno, esto no es importante. Y aquí ya es la última diapositiva de esta clase. Entonces, dependiendo del tipo de genoma, hay diferentes familias. Como podemos ver acá, la familia es el, el nombre y el sufijo viridae. Entonces, dependiendo del tipo del genoma, se hacen las familias. Si es de doble cadena incompleta, es Hemnas viridae, bueno. Estas son varias familias. Lo importante es el coronaviridae, es ARN de sentido positivo y comprende los coronavirus respiratorios. El coronavirus que tenemos ahora no es el mismo que teníamos hace 25 años y no es el único, no es el primero. Antes de este coronavirus existió el SARS y el MERS, que fueron pandemias también, pero no fueron tan grandes como la que estamos viendo hoy. Aunque hay que admitir que este es menos severo, digamos, pero infecta más rápidamente. Es igualmente preocupante. Y ya, esta es la última diapositiva de esta clase. Dudas, inquietudes, los últimos 5 minutos. Grabar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya todos, ya todos se marcaron en la lista de asistencia. Espero que les haya servido un poco la clase.
los que no se hayan puesto en la lista de asistencia, pues ahí está el link. Yo se los envié por correo el link. Quizá. Camilo, ¿tienes alguna duda acerca de la fisiología? ¿Qué parte no entendiste? ¿O qué parte quieres que explique mejor? ¿Sí se entendió la clase, a pesar de todo? Me parece que estuvo muy pesada, pero pues, el trato de fisiología, muy densa, sí. Sí, muy densa. Yo me tuve que saltar varias cosas. Y no explico tan bien, es cierto. Pero espero haberme hecho entender, sí. Las siguientes clases son más ligeras. Yo no creo que las siguientes clases tengamos 2 horas, máximo hora, hora y media, porque realmente para mí también es muy pesado. Y son pocas cosas que explicar, sinceramente. Lo que sí quiero hacer son más clases intentando explicar lo que no se haya entendido de las anteriores clases. Entonces ya al final sería, sí, los inmunoglobulinas son un tema denso que si me pusiera a explicarlo tendría que usar buena parte de la clase. Si acaso hago una clase aparte para los anticuerpos, si quieren. Y, y pues si también si tienen alguna sugerencia de cómo hacer las clases más amenas, si le pongo más imágenes o si me consigo un vaso de agua para no estar tosiendo a cada rato. Eso también ayuda. Mm, ¿Quién fue el que me pidió el tratado de fisiología? El tratado de fisiología se puede encontrar, mm, a ver, ¿dónde hay un repositorio? Bueno, mm, pero, a ver, ustedes cuando se escribieron pusieron sus teléfonos, ¿cierto? ¿Les parece si hago un grupo de WhatsApp para poderles mandar cosas, mandarles textos? Sí. Muy bien. Entonces yo hago el grupo de WhatsApp, agrego a los que hayan puesto su teléfono, que yo vi que no son todos, me parece. No. Y ahí les voy mandando, sí, el tratado de fisiología, por ejemplo, textos también para que entiendan mejor lo que yo no hago entender. Si quieren ampliar más el tema, también les mando artículos, les actualizo acerca de las condiciones. Lo que se me olvidó hacer hoy es mostrarles los datos actuales de la pandemia, pero pues ya la próxima clase. Pues ya la próxima clase. Esos datos se van actualizando cada día, entonces ya para el domingo, que es la siguiente clase, les mostraré cómo estará la pandemia para ese día. Y pues bueno, yo creo que ya no es más. Espero que les haya gustado la clase. Me disculpo si fue un poco pesada. Repito que las siguientes ya serán más ligeras. Espero que hayan aprendido algo y que por favor no se salgan de la clase. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.